Habían pasado dos cosas luego de una corta lucha contra la capitana de los mosqueteros reales. Pensó que hacer una demostración de fuerza como esa podría producir dos posibles reacciones. Que intentaran utilizar su fuerza de forma muy consciente y lo empezaran a emplear para otras cosas, en lugar de solo proteger a la princesa, usarlo como un arma, como lo hacen las aldeas con los ninjas, enviarlo a matar a sus enemigos o a pelear sus batallas. El otro camino era el más lógico. Cuando alguien llega con un poder considerable, y no sabes nada de él, lo más lógico sería temerle, así que tal vez lo encerrarían o intentarían matarlo para deshacerse de una variable impredecible y potencialmente demasiado peligrosa. El enfoque que tomaron estas personas fue algo intermedio. La princesa se había tomado un momento para hablar con el anciano y los capitanes de sus fuerzas principales, que al parecer son los únicos que saben de su existencia, aparte de las caballeras que lo vieron cuando fue invocado. Luego de una hora, Agnes fue la persona que le informó de las decisiones que habían sido tomadas. Primero, actuaría como el familiar de la princesa, pero considerando su situación, tendría que pasar por un periodo de prueba. Básicamente, no podían confiar en él cerca de la princesa, así que, por un periodo indeterminado, siempre habría un guardia a su lado, una de las mosqueteras encargadas de proteger a la princesa. Era una mujer de cabello negro y ojos aburridos. A diferencia de Agnes, ella no parecía odiarlo ni desconfiar de él, lo cual era un poco raro considerando lo que todos sabían de él. Sin embargo, ella en realidad era bastante relajada, al menos en su actitud hacia él, aunque no en su trabajo de guardia, ya que estaba constantemente observándolo y vigilando sus movimientos. Eso no le impidió crear un clon de sombras para que comenzara a marcar lugares dentro de la ciudad que rodeaba el castillo en el que estaban. Aunque él mismo no había salido del castillo, porque no encontraba ningún motivo real para hacerlo, y no había enviado a ningún clon más allá de unos 50 kilómetros fuera de la capital, había marcado algunos lugares que consideró apropiados en caso de que tuviera que irse de ese lugar. Además, había hecho una comprobación rápida de las cosas que estaban en su dimensión. Kunais, espadas, guadañas, túnicas, algunas armaduras, pergaminos y sellos de diferentes tipos. Básicamente todo lo que tenía antes de llegar a este mundo. También se había tomado un momento para comprobar si podía ir a algunos de los lugares de las naciones elementales, pero, como había pensado, fue imposible. Una vez más, estaba seguro de que estaba en otra dimensión, y por muy poderoso que fuera su Kamui, no parecía probable que pudiera encontrar una forma de regresar, aunque tampoco se había molestado en intentarlo seriamente. Habían pasado 2 días desde su prueba contra la capitana. No había hablado con esa princesa en ese tiempo. Al parecer, estaban muy ocupados organizando un viaje. Escuchó algunas cosas, pero no les había prestado especial atención, así que en realidad no sabía nada sobre eso, y como la princesa no se lo había contado, simplemente asumió que no era su problema por el cual preocuparse. Luego de las primeras comprobaciones y de verificar sin lugar a dudas que estaba en otro mundo, había usado parte de su tiempo en aprender algunas cosas básicas, como escribir, pues era completamente diferente a como lo hacían en las naciones elementales, aunque era un poco parecido en algunas de sus bases. Pudo sentir que su guardia no estaba sorprendida de que él no supiera escribir. Incluso se había ofrecido a ser su maestra en esto. ¿Por qué me enseñarías? Obito había preguntado con curiosidad, mientras recargaba su mejilla en su mano. La mujer caballero se tomó un momento para pensar en su respuesta. No tengo nada mejor que hacer, dijo ella con un encogimiento de hombros. Pero no será gratis. Obito la miró con aburrimiento y esperó para ver qué era lo que ella diría. A cambio quiero entrenar contigo. Obito entrecerró los ojos antes de decir. No sirve de nada entrenar con alguien que es mucho más fuerte que tú. No estaba subestimando la fuerza de la mujer, pero sabía que entrenar con alguien muy superior a ti es una mala idea por muchos motivos. Es mejor que solo quedarme parada observándote todo el día. Ella había respondido con una sonrisa. Obito lo pensó por un momento. No tenía nada mejor que hacer, y no veía muchos motivos para seguir entrenando como lo había hecho en los meses antes de su encuentro con su maestro, así que pensó que bajar su nivel y entrenar con esta mujer al menos lo mantendría ocupado y dejaría de pensar en cosas inútiles. Está bien. Pero no me culpes si no logras avanzar. Es un trato entonces.
La mujer extendió su mano hacia él, Obito la miró un momento antes de comenzar a caminar hacia la puerta de su habitación. ¿A dónde vas? Dijiste que querías entrenar conmigo, ¿no? Sí, pero... Estoy aburrido, así que entrenaremos en las mañanas, y por la tarde me enseñarás a escribir. Obito dijo mientras abría la puerta y salía al pasillo. Pudo escuchar los pasos de la mujer detrás de él. Obito se tomó un momento para mirar las pinturas colgadas en la pared. La mayoría de ellas eran interesantes, e incluso alguien como él, que no tenía un interés particular por el arte, podía reconocer la gran habilidad de las personas que las realizaron. Así que se tomó un momento, hasta que se detuvo abruptamente frente a una pintura. Obito se giró completamente hacia ella, y por un momento se olvidó de todo lo demás. Era una mujer. No podía ver su rostro porque estaba cubierto por unas vendas que tapaban sus ojos. En sus manos sostenía una especie de artefacto hecho de madera, bastante tosco en su elaboración, y de manera bastante descuidada, había una cuerda que la mujer rozaba con la punta de sus dedos. Por un momento, Obito sintió algo. Casi se vio tentado a activar su Sharingan para grabar esa imagen en su cerebro para toda su vida, pero cuando escuchó que la mujer se paraba a su lado, simplemente se dio la vuelta y siguió caminando hacia la salida que daba al campo de entrenamiento designado para los guardias estacionados en el castillo. Oye, no vayas tan rápido. La mujer habló detrás de él, pero Obito la ignoró en su mayor parte, aunque dio pasos más lentos. Finalmente, ella se colocó a su lado. Por Brimir, no deberías irte por ahí como si nada. Si alguna otra guardia te ve caminando por el castillo solo, podría volverse muy ruidoso. La mujer se quejó mientras daba pasos más fuertes. ¿Brimir? Pensó Obito. Había escuchado ese nombre muchas veces de las bocas de las personas de este mundo, incluso el nombre el fundador. Parecía ser una figura muy importante dentro de la cultura de este reino, y por lo que había entendido, era algo parecido al sabio de los 6 caminos, aunque al parecer mucho más conocido y recordado de lo que fue el sabio en su mundo original. Luego de 15 minutos caminando por los pasillos, llegaron a la salida. En el camino se encontraron con varios guardias. La mayoría de ellos le dirigieron una mirada, pero como estaba al lado de la mujer caballero, lo dejaron en paz. Cuando salió, pudo respirar el aire fresco y se sintió un poco mejor. Miró hacia el área de entrenamiento. Había una rotación constante de los que entrenaban en este lugar. Generalmente, estaba el escuadrón de los mosqueteros, aunque en algunas ocasiones los llamados caballeros grifos también podían participar. Lo que no era muy frecuente, pues cada escuadrón tenía su propio lugar de entrenamiento. Obito había decidido usar este lugar porque era el que más familiar se le hacía, y las mosqueteras eran las que más sabían sobre su nivel de habilidad, así que no tendría que lidiar con personas molestándolo. Había alrededor de unas 20 mujeres entrenando, algunas simplemente practicando con sus espadas, otras realizando algún otro entrenamiento físico, y unas cuantas teniendo combates de entrenamiento entre ellas. Cuando él salió por la puerta, pudo sentir como todas se detenían y miraban en su dirección. Obito las ignoró y caminó hacia un barril que tenía varias espadas de madera. Tomó una de ellas y la lanzó hacia la mujer de cabello negro, luego caminó hacia un área que estaba más o menos vacía. Se paró en medio y se giró para mirar a la mujer que ahora estaba sosteniendo su espada, con una expresión confusa en su rostro. Puedes atacar cuando quieras. La mujer vaciló un momento y luego preguntó, ¿no vas a tomar una espada de madera? No la necesito. Obito respondió mientras metía las manos en los bolsillos de su pantalón. Cuando logres hacer que saque mis manos de mis bolsillos, tal vez considere usar una espada. Obito se quedó parado, esperando el siguiente movimiento de la chica. Estaba claro que ella no apreciaba que subestimara sus habilidades hasta el punto de actuar tan despreocupado. Pero Obito había visto el nivel de la mayoría de las personas en este mundo, y si era completamente sincero, incluso un genin podría ser mejor que ella. La mujer se tomó un momento, y luego comenzó a quitarse la mayoría de las placas de metal de su uniforme, dejando solo las partes que eran menos pesadas. Incluso se quitó los protectores de antebrazos y la capa que llevaba junto con su uniforme. Obito estaba usando un pantalón de color negro y una playera del mismo color.
La mujer hizo algunos estiramientos previos, y luego de 10 minutos en los que no dijo nada, se paró delante de Lucia. Obito la miró un momento. Ella presionó el suelo con fuerza y se movió hacia adelante con su espada de madera delante de ella. Primero hizo una finta de que iba a realizar una estocada, pero en el último momento lanzó un golpe circular, apuntando hacia el cuello de Obito. El Uchiha se inclinó hacia atrás, dejando que la espada de madera pasara por encima de su cabeza a solo unos milímetros de la punta de su nariz. Luego, la mujer lanzó una estocada directa hacia el pecho de Obito. Con un sutil movimiento lateral, Obito dejó que la espada pasara casi rozando su costado, sin dejar de observar a la mujer. Sin perder el ritmo, la mujer giró sobre sus talones y lanzó un barrido horizontal. Sin sacar las manos de sus bolsillos, el Uchiha saltó ligeramente, dejando que la espada cortara el aire debajo de él. Antes de que la mujer pudiera recuperar su equilibrio, Obito ya estaba pasando a su lado, esperando su siguiente movimiento con una expresión indiferente. La mujer ajustó su postura y atacó con una serie de golpes rápidos, uno tras otro. Obito esquivaba con movimientos fluidos, inclinándose, girando y retrocediendo con una precisión perfecta. Cada intento de ataque de la mujer era evitado por milímetros, como si el chico pudiera predecir sus movimientos antes de que los hiciera. Esto duró unos minutos. La mujer, jadeando por el esfuerzo, intentó un golpe descendente con toda su fuerza. Con una agilidad asombrosa, Obito se deslizó a un lado, dejando que la espada de madera golpeara el suelo con un sonido seco. Sin detenerse, giró su espada en un arco ascendente, pero Obito ya no estaba allí. Escuchó los pasos del chico detrás de ella. La chica cayó al suelo, mientras respiraba con dificultad. Obito no había sudado ni una sola gota. Supongo que fue suficiente por hoy. Obito dijo mientras comenzaba a caminar fuera del campo, pero la voz de la mujer lo detuvo. No, apenas estoy comenzando. Ella dijo mientras se ponía de pie. Obito se detuvo y luego la miró un momento. Finalmente, dijo, esta vez contraatacaré. La mujer asintió con una sonrisa, se puso de pie y volvió a cargar contra él, esta vez más lenta que la primera vez. Obito esquivó la espada con facilidad, pero movió su pierna y conectó una patada en el estómago de la chica, enviándola al suelo. Ella se quedó en el suelo 5 minutos completos, mientras se sostenía el estómago. Obito la miró impasible. Supongo que ahora sí terminamos. Él dijo. No. La mujer gruñó desde el suelo. Yo, aún puedo. Obito se quedó parado, esperando a que la mujer se pusiera de pie. Lo hizo después de unos momentos, usando la fuerza de voluntad. Ella se paró sobre piernas temblorosas. Y una vez más cargó hacia él. Obito no esperó el ataque, simplemente movió su pie para patear a la mujer. Ella usó su espada para bloquear el golpe, pero incluso con eso fue enviada al suelo por la fuerza. ¡Ugh! La escuchó gruñir mientras se intentaba poner de pie. ¿Por qué te levantas? Obito preguntó, ligeramente curioso, mientras podía sentir las miradas de todos hacia él. Porque, si no me levanto, ¿tú me ayudarías? No, es por eso. La mujer levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Si no me levanto por mí misma, nadie lo hará por mí. Ella dijo. Obito la miró un momento antes de sonreír ligeramente. Está bien, terminamos por hoy. Obito dijo, pudiendo ver que ella estaba a punto de protestar. Si te levantas otra vez, te romperé algunos huesos y no podrás levantarte por unos meses. Lo dijo con aburrimiento. De todas maneras, si realmente quieres entrenar conmigo, será mejor que te prepares. Mañana comenzaremos. ¿Me entrenarás? Sí, no te enseñaré a usar una espada. Obito dijo. La confusión en la cara de la mujer se volvió evidente. Primero te enseñaré a pelear sin una espada, porque ahora mismo, con ella o sin ella, no podrás vencerme incluso si tu vida dependiera de ello. Entendido. Ella dijo mientras se tiraba en el suelo. Ahora. Obito giró su cabeza y miró a Agnes, que estaba mirándolo con esa expresión molesta de siempre. A su lado estaba la princesa, que lo miraba con una ligera sonrisa, y más atrás estaba el anciano que siempre estaba al lado de la princesa. ¿Qué pasa? Obito preguntó, mirándolos con una expresión aburrida. Tengo algunas cosas que decirte, Obito. ¿Podemos dar un paseo por el jardín mientras te informo?
Obito asintió ligeramente. La princesa sonrió y se dio la vuelta, comenzando a caminar hacia el área de los jardines. El anciano y Agnes se quedaron varios pasos atrás de ella, así que Obito caminó un poco más rápido hasta llegar al lado de la princesa. El jardín del castillo tenía un sendero de piedra que serpenteaba a través de un tapiz de flores y arbustos cuidadosamente podados. A cada lado, setos verdes formaban laberintos de hojas brillantes que susurraban con el viento, creando un contraste vibrante con las piedras grises del castillo. En el centro, una fuente de mármol blanco brotaba suavemente, sus aguas cristalinas danzando en la luz dorada del sol. El murmullo de la fuente se mezclaba con el canto de los pájaros, añadiendo una nota melodiosa al ambiente tranquilo. Flores de colores intensos, como rubíes y amatistas en forma de lirios y rosas, adornaban los parterres, creando un mosaico de tonos cálidos y frescos. Obito no había venido a esta sección del castillo, así que se tomó un momento para observar las flores. Aún así, no podía evitar sentirse indiferente ante esta vista. ¿Cómo has estado estos últimos días? Obito se tomó un momento y finalmente dijo: lo normal. Luego añadió: supongo que tu viaje es mañana. La princesa pareció sorprendida por un momento. ¿Sabes de eso? Escuché algunas cosas, aunque no presté mucha atención. Sí, en realidad de eso quería hablarte. Obito giró los ojos y miró a la princesa, que estaba observando el jardín con una sonrisa en sus labios. ¿Podrías acompañarme? Obito notó que ella no lo dijo como una orden, ni de una manera que indicara que la decisión ya estaba tomada. Más bien, sonaba como una pregunta, y cuando ella giró sus ojos para mirarlo, pudo ver que en realidad estaba esperando una respuesta. Bueno, no tengo nada mejor que hacer. ¿No pareces muy emocionado? ¿Debería estarlo? Obito preguntó mientras se detenía y miraba hacia una flor de color blanca que estaba creciendo a unos 5 metros de él. No, supongo que no. La princesa se quedó en silencio por unos momentos. Obito, ¿puedo pedirte un favor? El Uchiha no se giró para mirarla, pero escuchó atentamente sus palabras. La princesa giró su cabeza y vio que el anciano junto con Agnes estaban parados lo suficientemente lejos. ¿Sería posible que vinieras a mi habitación en la noche? Ella sacó un pequeño papel y lo extendió sutilmente hacia él. Viéndolo de reojo, Obito notó que eran indicaciones de dónde estaba su habitación. Obito lo tomó y lo guardó. ¿Por qué? Obito preguntó francamente. La princesa sonrió ligeramente. Quiero hablar libremente con mi familiar. Siento que hasta ahora siempre he tenido que cuidar mi manera de hablar contigo, y hay muchas cosas que quiero saber de ti. Pero no es fácil estos días. Ya que vamos a pasar mucho tiempo juntos en este viaje, me gustaría conocerte un poco más antes de eso. ¿En qué momento? Podría ser luego de la cena. Entendido. Obito dijo mientras miraba hacia la fuente. Obito se sentó en el techo de una de las torres más altas del castillo, su silueta apenas visible bajo la luz de las 2 lunas que se alzaban en el cielo nocturno. El viento nocturno despeinaba ligeramente su cabello oscuro mientras observaba el firmamento con sus ojos aburridos. Las lunas brillaban con una luz fría, efectivamente una de las cosas que más le habían sorprendido de este mundo fueron las 2 lunas. La princesa le había dicho que se reuniera con ella en la noche, pero nunca le indicó una hora exacta. Mañana estaba previsto el viaje hacia el reino vecino, y sabía que ella había pasado una gran cantidad de tiempo en una sala apartada, conversando con el cardenal, discutiendo asuntos que él no encontraba especialmente interesantes. No era especialmente tarde, y pudo notar cuando la princesa comenzó a moverse hacia su habitación. Sin embargo, Obito extendió aún más sus sentidos y pudo sentir la presencia de alguien con una cantidad de mana bastante significativa moviéndose por los alrededores. Una vez más Obito no entendía por qué la gente de este mundo no aprendían a controlar su mana para evitar ser tan fácil de detectar, incluso para alguien que no era un sensor como él. Miró el pequeño trozo de papel que ella le había dado con las indicaciones de la reunión. Lo arrugó con desdén. Desde que decidió aceptar el rol de familiar de la princesa, la seguridad en torno a él se había relajado considerablemente. Los guardias, que antes estaban posicionados dentro de la habitación, ahora se encontraban fuera, patrullando el corredor.
había dejado un clon en la habitación por si acaso alguien intentaba inspeccionarla o si los guardias decidían entrar. Con un suspiro, Obito se hundió en el techo como si fuera un fantasma. Cuando Obito llegó a la habitación de la princesa, se dio cuenta de que ella aún tardaría unos minutos en llegar. La habitación estaba silenciosa, envuelta en un aire de opulencia y refinamiento que superaba incluso el resto del castillo. Observó su entorno de manera superficial, notando la enorme cama con dosel adornada con finos bordados, los muebles excesivamente ornamentados y la alfombra que cubría el suelo, la cual, a simple vista, parecía tan cara como todo lo demás. Cada detalle en la habitación emanaba esa de ser inútil, una cama era una cama independientemente de qué tan grande fuera. Definitivamente no estaba acostumbrado a este tipo de lugares. Probablemente porque había pasado los últimos años metido en una cueva olvidada por Dios, húmeda y fría. Se acercó a una de las paredes, donde colgaba una gran pintura. Al observarla más detenidamente, reconoció a la princesa, aunque mucho más pequeña, quizás de unos 5 años. A su lado, un hombre con rasgos afilados como los de una águila miraba al frente con una expresión severa. Ese rostro le recordó brevemente a Minato, su antiguo sensei, especialmente cuando adoptaba esa misma mirada seria y concentrada, cuando estaba dispuesto a matar, porque había algo que deseaba proteger. Él mismo recibió esa mirada hace unos días. Al otro lado de la princesa en la pintura, una mujer increíblemente hermosa estaba retratada con una expresión serena y elegante. Obito supuso que eran los padres de la princesa. Por un momento, su mente se desvió hacia un recuerdo distante. Ahora mismo, su sensei, Minato, debería estar con Kusina y su hijo recién nacido, Naruto. Sí, si no recordaba mal, ese era el nombre que le habían dado al niño. Aunque solo había visto al bebé por unos pocos instantes, le quedaba claro que el pequeño se parecía mucho a su padre. Quedó sumido en sus pensamientos, cuando el vacío en su pecho comenzó a doler un poco. El suave sonido de pasos le devolvió al presente. Escuchó el suave clic de la puerta al abrirse, seguido de unos pasos tranquilos. La princesa entró en la habitación con una expresión de hastío evidente, como si el día le hubiera resultado demasiado largo. Se giró lentamente, y sus ojos recorrieron el cuarto hasta detenerse en Obito, quien estaba parado junto a la pintura con su habitual expresión aburrida. Al verlo, una sonrisa se dibujó en su rostro, ligera pero sincera. «¿Viniste?», dijo la princesa, con un toque de felicidad en su voz. Obito la miró por un instante antes de asentir. «Sí, lo hice». La princesa caminó despacio por la habitación. Se detuvo por un momento, como si estuviera considerando algo, y luego continuó hacia su cama. Se sentó en el borde de esta, alisando con cuidado las sábanas bajo sus manos. Con un gesto señaló la única silla disponible en la habitación. «Puedes sentarte ahí», dijo en un tono ligero, casi casual. Obito no lo pensó mucho. Caminó hacia la silla y se sentó sin decir nada, su mirada fija en ella, esperando a que hablara primero. «¿Qué tal estuvo tu día, Obito?», preguntó la princesa, rompiendo el silencio con una pregunta que, para él, parecía bastante extraña para iniciar una conversación. Obito alzó una ceja, mostrando su desconcierto. «Igual que siempre», respondió con su habitual tono desinteresado, antes de dirigir una mirada hacia la princesa. «Aunque debo de admitir que tienes buenas personas como tus subordinados», Obito mencionó, recordando a esa chica. La princesa lo miró, y ella misma se hacía una idea de quién estaba hablando, sintió algo en su pecho, una ligera punzada de algo desconocido, pero al mismo tiempo muy familiar. Aún así, como el mismo cardenal le había dicho muchas veces, se guardó todo para no deshonrar su imagen como princesa. Pero en ese momento lo recordó. No estaba hablando con un noble pomposo, ni con un ciudadano común de su reino que tenía una fe inquebrantable en ella y ante quienes debía mantener esa imagen. No estaba frente a su familiar, con la mirada aburrida y los ojos desapasionados, pero que de alguna manera siempre parecía más triste que ella misma, a pesar de que intentaba ocultarlo. Tal vez era debido a la conexión que existía entre ella y él, pero simplemente lo sabía. «Estoy celosa, ¿sabes?», Obito la miró fijamente. La pregunta casi salió de su boca, pero finalmente esperó.
Me gustaría poder caminar sin tener 5 guardias detrás de mí, o poder comer y disfrutar de comida deliciosa sin preocuparme de que alguien me vea siendo poco elegante o sin los modales correctos. Obito entrecerró los ojos. Me gustaría pasar tiempo contigo, como lo hace esa guardia encargada de vigilarte. La princesa se detiene, sintiendo que algo se levanta de su pecho. Una carga que había llevado desde hace mucho tiempo, todas las cosas que había querido decir a alguien en voz alta, pero que nunca tuvo la oportunidad de hacer. Las palabras salen con tanta facilidad porque siempre habían estado en la punta de su lengua. Cuando tímidamente comprueba la reacción de su familiar, este parecía desinteresado, aunque ella podía verlo en sus ojos. Él la estaba escuchando atentamente. Podría haberle dicho que si lo llamó solo para decir cosas inútiles, ni siquiera debió haberlo molestado, pero no lo hizo, porque es alguien amable. Porque su familiar es amable. Ninguno de los dos dice nada durante unos minutos, pero Henrietta no siente la necesidad de llenar ese vacío. Simplemente se siente como algo natural. Por cierto, Henrietta continuó luego de ese silencio. Lamento que te hayamos complicado las cosas estos días, pero el cardenal siempre es muy estricto con este tipo de asuntos, y Agnes solo se preocupa por mi seguridad. Su expresión se volvió de disculpa mientras miraba a Obito con tristeza. No importa, respondió Obito, sin darle mayor importancia. El silencio se extendió entre ellos, pesado pero no incómodo. Notó que la princesa le observaba con una mirada que parecía esperar algo más. Finalmente, comprendió lo que ella quería. Dudó, pero al final decidió continuar. ¿Y qué tal estuvo tu día? Preguntó, y supo que había acertado cuando vio que una pequeña sonrisa se formaba en el rostro de la joven, sus ojos iluminándose. Muy molesto, dijo ella, soltando un suspiro al tiempo que se relajaba visiblemente. Obito casi se cae de su silla por el tono de la chica, pero de alguna manera pudo mantener la expresión estoica que Madara le había enseñado. La princesa siguió hablando. Todo el día he tenido lecciones interminables sobre cómo no deshonrar la corona cuando esté en Germania. Y el cardenal no deja de reprocharme por cada pequeño detalle. ¿Acaso no es suficiente con que haya aceptado casarme con el rey de Germania? La frustración en su voz era evidente. Por un momento, la princesa dejó de lado cualquier rastro de compostura real, permitiéndose expresar sus verdaderos sentimientos. Su postura se relajó mientras hablaba. Obito la observó en silencio. Es como si nada de lo que haga fuera suficiente, continuó ella. Me entrenan como si fuera una muñeca, sin importar lo que yo quiera, sin tener en cuenta mis deseos. Todo está decidido de antemano. Entiendo que como princesa tengo mis responsabilidades. Pero solo. Me gustaría poder tener un poco más de libertad. Obito mantenía su expresión desinteresada mientras la princesa desviaba la mirada hacia el suelo, claramente perdida en sus pensamientos. Sin embargo, tras unos momentos, levantó la cabeza y lo miró con una intensidad renovada. Te envidio un poco, dijo de repente, haciendo que el cuerpo de Obito se tensara ligeramente. La libertad es tan maravillosa. Tú puedes ir y hacer lo que quieras. Incluso en este castillo, estoy segura de que, si quisieras, podrías irte ahora mismo, y nadie podría detenerte con tu increíble habilidad con la espada. Sinceramente, he visto a muchos espadachines desde que era joven, pero cuando te vi a ti. La princesa dejó escapar un suspiro, sus hombros cayendo un poco bajo el peso de sus palabras. Pensé que tuve mucha suerte al tener un familiar tan capaz. Obito entrecerró los ojos, evaluando sus palabras con cuidado antes de responder. Dijiste que querías saber más de mí, ¿no es así? Preguntó con una ligera nota de desinterés en su voz. Henrietta lo miró, algo desconcertada por el cambio abrupto en la conversación, pero luego asintió. Oh, sí, lo siento por haber comenzado a hablar solo de mí. Obito negó con la cabeza, deteniéndola. No importa, habló con un tono franco, sin la formalidad que uno esperaría en una conversación con una princesa. Era como si estuviera hablando con cualquier otra persona, sin importar el rango. Henrietta lo miró con ojos ligeramente aprensivos, como si temiera lo que Obito pudiera decir a continuación. Primero que nada, me salvaste la vida. De cierta manera, estoy en deuda contigo, dijo con firmeza, aunque el tono de su voz indicaba que no disfrutaba admitirlo.
Te ayudaré en lo que tú desees, si no quieres casarte no lo hagas, si no quieres seguir actuando como alguien perfecto no lo hagas. La princesa inclinó la cabeza ligeramente, una ligera sonrisa en sus labios. Gracias, Obito, dijo ella con sinceridad. Pero realmente no puedo hacer eso, nací con privilegios. Los ojos de Henrietta vagaron hacia su vara y luego recorrieron el resto de la habitación. La mayoría de los plebeyos nunca podrían disfrutar de ese nivel de comodidad, mientras que ella nunca había pasado hambre en su vida. Había recibido muchas cosas, y como tal, sentía la necesidad de entregar muchas más. No podía simplemente ignorar sus responsabilidades como si nada. El cardenal siempre le había dicho eso, y él mismo siempre estaba trabajando, porque muchas personas dependían de ellos. Obito no dijo nada. Pudo ver la chispa de resolución en los ojos de la princesa. ¿Y quién era él para decirle que su determinación era inútil? Alguien tan patético, que falló en todas sus promesas, no podía decir algo así. Apretó los labios y decidió no continuar hablando. Y con responsabilidades, Henrietta dejó la frase en el aire. Obito se quedó en silencio por un momento, observando a la joven frente a él. Entiendo, aunque no lo comprendía del todo. Negó suavemente con la cabeza. De todas maneras, ya que estamos hablando. La princesa también guardó silencio y lo miró con curiosidad. Te voy a mostrar algunas de mis habilidades, dijo Obito. Después de todo, si iba a ser su familiar, probablemente debería saber al menos una parte de las habilidades que él poseía. Madara probablemente estaría furioso si supiera que Obito revelaba su poder con tanta facilidad, pero sinceramente, no tenía sentido seguir las instrucciones de un hombre que terminó muriendo solo y desgraciado en una cueva. Sintió la mirada de la princesa y finalmente soltó un suspiro. Primero, creo que tienes una idea equivocada de lo que soy, dijo Obito, levantando un dedo. No soy un mercenario, soy un shinobi. Obito señaló, aunque sabía que la princesa probablemente no lo entendía del todo. ¿Shinobi? Sí, Obito meditó un momento y luego añadió. En otras palabras, soy un asesino. Hubo un momento de silencio. Esperaba ver algún cambio en la expresión de la princesa, pero ella seguía mirándolo con curiosidad. ¿No es lo mismo que un mercenario? Obito frunció el ceño, como si se estuviera aguantando un pedo. Bueno. En términos generales, de hecho, eran casi lo mismo. Los ninjas y los mercenarios trabajaban por dinero, protegían o mataban, incluso recopilaban información. Probablemente la diferencia más significativa era en sus habilidades. Supongo que sí, pero hay una diferencia entre un ninja y un mercenario común. Obito se levantó de su silla y comenzó a caminar. Es el ninjutsu, dijo Obito casualmente, mientras levantaba un pie y lo colocaba en la pared. Henrietta lo miró con curiosidad, y cuando colocó su otro pie en la pared, comenzó a caminar directamente sobre ella como si estuviera en el suelo. Los ojos de la princesa se abrieron como platos, mientras Obito continuaba caminando casualmente por la pared. Los ninjas poseemos la capacidad de usar jutsus, que es el equivalente a la magia que ustedes usan, habló con un tono ligeramente bajo para no llamar la atención de los guardias que protegían el corredor. Henrietta lo miró como si una segunda cabeza hubiera emergido de su cuerpo. No usaste una varita, dijo, incrédula. Ni siquiera recitaste un hechizo. Aún así, usó toda su capacidad cerebral para analizar las palabras de Obito. Tú, tienes sangre noble, murmuró. Obito estaba usando magia, aunque él lo llamara ninjutsu. Tal vez provenía de una antigua familia que se había mantenido oculta, o tal vez estaba usando algún tipo de artefacto. Pero su cabello no era del color correcto. Y ahí estaba la pregunta. Obito pensó con aburrimiento. Inevitablemente, si él usaba jutsus de fuego o cualquier otro tipo de ninjutsu, era obvio que Henrietta asumiría que era un noble, porque, en realidad, los nobles eran los únicos que podían hacer cosas como esas. Tenían la magia en su sangre. Obito miró a la princesa. Había considerado mencionarle que él era de otro mundo, pero sinceramente, no tenía ganas. No, dijo Obito, casualmente. Para usar ninjutsu, yo no uso mana, uso chakra. Obito dijo mientras volvía a caminar sobre el suelo. Y no, el chakra no es lo mismo que el mana. Obito pudo ver la confusión en la cara de la princesa. Luego de un momento, suspiró.
A él mismo le había tomado tiempo entender el funcionamiento del mana y por qué no era igual al chakra, aunque todavía conservaba cierto nivel de familiaridad. En los siguientes minutos, Obito explicó, en términos generales, cómo funcionaba el chakra y sus diferentes usos. El chakra se puede moldear y usar para diferentes funciones, entre ellas la de incrementar la fuerza, comentó Obito, mientras miraba a la princesa, quien había escuchado cada palabra como si fuera lo más importante del mundo. Henrietta no tardó en comprender el funcionamiento del chakra. Aunque obviamente Obito no le había hablado de todo, se hizo una idea bastante buena de lo que podía hacer. No solo era bueno con la espada, sino que también podía escalar muros como si nada. Y era muchas más fuerte que cualquier caballero mago. Entiendo, dijo ella, y luego agregó lo más lógico que se le ocurrió. No le digas de esto al cardenal. El anciano ya estaba preocupado por el hecho de que su familiar fuera un plebeyo mercenario. Si añadía a la ecuación el hecho de que Obito básicamente tenía algo equivalente a la magia a su disposición, bueno, tal vez el cardenal moriría de la impresión. No pareces asustada, dijo Obito, sorprendido. Entre todas las posibles reacciones que había imaginado, ninguna incluía que la princesa se tomara tan bien sus habilidades. ¿Me vas a matar?, preguntó ella sin ninguna muestra de temor, lo que desconcertó ligeramente a Lucia. No, respondió Obito, despreocupadamente. Esa fue una pausa muy larga, dijo la princesa con una sonrisa. No pude imaginar ningún escenario en el que termine acabando con tu existencia, dijo Obito. La princesa rió un poco. Las comisuras de sus labios de Lucia casi se torcieron hacia arriba, pero luego se detuvo antes de que eso ocurriera. ¿Hay algo que quieras que haga?, preguntó. Había pensado que había algo específico que ella quería pedirle, y por eso le había dicho que quería hablar con él, pero hasta ahora no había mencionado nada en concreto. En ese momento, la princesa dudó, como si temiera expresar lo que más anhelaba. Que su padre no hubiera muerto. Que su madre la volviera a amar lo suficiente como para vivir por ella. Que no hubiera una guerra civil en Albion. Poder casarse con la persona que amaba. Había muchas cosas que ella deseaba, pero, sinceramente, sabía que esas cosas no eran algo que su familiar pudiera realizar. Sin embargo, se dio cuenta de que había algo que tendría que arreglar en algún momento. No podía pedirle eso. Hace solo unos días, Obito había estado al borde de la muerte, no podía pedirle algo tan peligroso. Solo quería hablar contigo y conocer más a mi familiar. Ahí estaba otra vez, la palabra que ella había usado para referirse a él, familiar. No le gustaba ese término. Se sentía como si le estuviera diciendo esclavo, pero de una forma no tan ofensiva o directa, un esclavo glorificado. Obito se levantó. Está bien, supongo que eso es todo lo que querías hablar conmigo. Henrietta miró a su familiar. A pesar de que ambos habían hablado, se dio cuenta de la diferencia fundamental entre lo que cada uno había dicho. Ella había hablado sobre cosas que no podía contarle a nadie más, mientras que él solo había mencionado sus habilidades. No le había dicho cómo se sentía al tener que ser su familiar. Probablemente era demasiado pronto, se dijo a sí misma. Él era un humano, así que no podía ser como los demás familiares, que cuando eran invocados ya eran completamente leales a su amos. Obito la miró ligeramente antes de caminar hacia la terraza de la habitación de Henrietta. Comprobó que no había nadie pasando por ese lugar, pero pudo sentir que algunos guardias comenzaban a moverse. La princesa se había preguntado cómo había llegado Obito hasta su habitación, y al verlo caminar hacia la ventana, obtuvo la respuesta. Obito no se volteó, ni se despidió. Henrietta lo observó atentamente, pero él simplemente desapareció de su vista. Obito se paró sobre la muralla que rodeaba el castillo solo por un momento, mirando las dos lunas. Luego de un instante, su cuerpo salió disparado hacia la ciudad que rodeaba la fortaleza. Había estado letárgico y aburrido desde que despertó. Lo más interesante que había hecho fue ese pequeño entrenamiento con esa chica. E incluso eso le hizo recordar el pasado, cuando estaban todos juntos realizando misiones o entrenando con su maestro. Pero todo eso había quedado atrás. El mundo que él conocía había desaparecido. Las personas, los sentimientos, la misión de salvar el mundo, de destruir el sistema establecido y crear uno donde todos pudieran ser felices.
Personas como Madara y él no eran las adecuadas para conseguir ese mundo, porque ambos estaban rotos. Su mera existencia solo provocaba más dolor y miseria. Hubiera preferido morir en su enfrentamiento con Minato Sensei. Pero seguía vivo, y le había prometido a Rin que intentaría ser feliz en esta vida, aunque, más que una promesa, fue ella diciéndole que debía hacerlo. Y Obito quería cumplir con esa promesa, usando todos sus medios. Movió sus dedos frente a él, formando un sello. Un momento después, dos nubes de humo estallaron a su lado. Dos copias perfectas de él se pararon, cada una mirando en una dirección diferente. Luego, ambos desaparecieron en un destello de velocidad. Obito se detuvo en el techo de un edificio de 2 pisos y miró hacia la enorme ciudad que tenía delante. Dejaría que sus clones reunieran información y exploraran por un tiempo. Miró hacia el cielo una vez más. La mayoría de sus armas estaban en la guarida de Madara, así que necesitaba encontrar a un herrero que se encargara de fabricar más, además de conseguir el dinero para pagar por ese trabajo. También recopilar información de este mundo, y comenzar a pensar en qué hacer cuando haya pagado la deuda que tiene con Henrietta.